Estamos grabando este video del capítulo 5 de Shmuel 2, Samuel 2, y justamente por estos días es Yom Yerushalayim y tiene mucho que ver con Yerushalayim, esto que nos cuenta una parte importante del capítulo. Vamos a empezar a leerlo y a explicarlo. Vayabou kol shivtei Israel el David Hebrona, vayumru lemor, inenu atzmeja usarja anachnu. Cuando por fin terminó la guerra entre David y Ishboshet, con la muerte de Ishboshet, vinieron la gente de todas las tribus de Israel, hasta donde estaba David, para reconocerlo como rey. Hasta ese momento solamente había sido reconocido por la tribu de Yehudá y algunas otras personas, como por ejemplo aquellos de Yabesh Gilad o gente privada, pero ahora era un hecho que David se había convertido en el rey para todos, y entonces fueron a la ciudad de Hebrón, hasta donde ese momento estaba él gobernando, y le dijeron: nosotros somos hueso tuyo y carne tuya. ¿Eso qué significa? Que no estaban diciendo: no ganaste una guerra, nos conquistaste, o esto es una cuestión política simplemente. Están aceptando que la unidad del pueblo va más allá de cuestiones políticas o de intereses económicos, sino que somos familia. La nación judía principalmente es una familia. Por eso somos los Bene Israel, tenemos patriarcas, no tenemos héroes nacionales en nuestro origen, ni Moshe en nuestro origen tampoco, sino gente que fueron nuestros padres, abuelos, tatarabuelos, etc. Y acá le están diciendo a la gente de las tribus: vos sos de la tribu de Yehudá, hasta ahora estuvimos en un conflicto. Ese conflicto era temporal, eso sí, era algo político. Lo que no nos puede separar ahora es la familia. Somos familia y vamos a continuar siendo familia. Entonces continúa luego con el Pasuk 2 diciendo que, leámoslo: Gam etmol, gam shilshom, biot Shaul melech, aleinu ata, ahita hamotzi, veamevi et Israel. Vayomer Adonai leja, ata tirae et ami et Israel, veata tie lenagid al Israel. Y le siguen diciendo ahora cosas muy interesantes, que también de la antigüedad, cuando Shaul era el rey, David no era un desconocido para ellos, y por el contrario era una persona que estaba en el servicio de todo el pueblo de Israel. Él trabajaba para todos. Dice que los sacaba y los hacía volver. Está acá en la traducción, y eso significa en parte que era el que estaba haciendo guerras a favor de los judíos. Él era capitán del ejército, por lo tanto los comandaba ya de antes, pero también dice que ya su dominio sobre el pueblo era anterior, no solamente como soldado, sino por todo lo que él había aportado para el bienestar del pueblo. Y también le dicen: reconocemos que tú sos el que Dios ha elegido como rey. No es simplemente ahora una cuestión de conveniencia, que él es el rey, ni porque quedó o lo consiguió por la fuerza, sino que está reconocido que fue Hashem el que lo eligió como rey. Recordemos que en aquella época a los primeros reyes, por lo menos, se les ungía con aceite. Venía el Cohen Gadol o el Naví, el profeta, y les echaba el aceite frío en la cabeza en señal de coronación. Y acá recordemos que en Shmuel, primer libro, luego de que Dios rechazara a Shaul para que siguiera siendo rey, un tiempito después Shmuel fue a la casa de David y ahí lo ungió como rey. Y ahora la gente está diciendo: aceptamos también tu reinado porque sabemos que Dios te ha elegido. Y el próximo pasuk dice: Vayabou kol ziknei Israel el amelech Hebrona, vechrot laem amelech David berit vehebron lifnei Adonai, vaimshechu el David lemelech al Israel. Vinieron los ancianos de Israel, que eran los dirigentes, otra vez a la ciudad de Hebrón. Ya no es solamente cualquiera de las tribus, ahora son los dirigentes, digamos, los senadores, los diputados, y le dijeron a David, y él hizo pacto con ellos, y ellos lo ungieron como rey. O sea, tenemos acá también la confirmación legal, digamos, de lo que hasta ahora era un sentimiento o una forma de hacer las cosas. Y entonces el pasuk siguiente, en el 4, dice: Ben Sheloshim Shana David be Moljo Arbaim Shana Malach. Tenía 30 años cuando empezó a gobernar David y reinó durante 40.
Obviamente son números redondos, no son exactos. Hasta el último día, hasta el último mes. Behebrón, Malach al Yehuda Shevayanim, Beshishah Hodashim Yerushalayim, Malach Shloshim Shaloshana, al Kol Israel Viuda. Reinó en la ciudad de Hebrón para la tribu de Yehudá y los asociados durante 7 años y medio, y en Jerusalén gobernó durante 33 años sobre Yehudá e Israel. Recordemos que hasta ese momento estaban divididos en Yehudá e Israel, y ahora fue para todos. Y miremos algo muy interesante, Jerusalén, existe el nombre hace 3000 años o más en nuestra tradición, acá se convirtió en capital del pueblo judío hace 3000 años, no existió otra capital de otro pueblo en Jerusalén, por lo menos de esa fecha hasta ahora, no hubo nunca capital palestina, ni Jordana, ni Cisjordana, ni nada. Jerusalén siempre fue capital del pueblo judío o fue una ciudad conquistada por enemigos extranjeros de lejos, como Roma o, Babilonia. Y la palabrita Jerusalén, como verán acá, estoy mostrando, no tiene la yud. Así se escribe en el Tanaj Jerusalén, y quizás por eso salió Jerusalén. Ya sabemos que no tiene puntitos el hebreo original, Jerusalén o Jerusalén, como le decimos nosotros, y actualmente se escribe con una yud. Pero también en la tradición judía Jerusalén, en este lugar, se escribe con 2 yud, que sería interesante averiguar por qué, porque hay algunas reflexiones muy bonitas al respecto. En el próximo dice, Vayelech Hamelech Beanashab Jerusalén, el Yebusi, Yoshev Aretz, Vayomer le David lemor, lo tabo, henna, כי אם אסירך העברים והפצחים לאמור לא יבוא David henna. Acá nos empieza a contar cómo se hizo David con la ciudad de Jerusalén para convertirla en su capital, porque hasta ese momento Jerusalén era en realidad Ir y Yebus, la ciudad de los jebuseos, que vivían ahí hace bastantes años y tenían un trato con el patriarca Jacob de que los judíos no les iban a hacer daño. Y con ese trato se habían burlado en su momento de Yoshua, el primer líder judío en volver a Israel, cuando quiso llegar a conquistarla, y le dijeron, mijo, acá vos no podés conquistarnos, tenemos un pacto hecho por tu antepasado, por el patriarca de Jacob, así que no podés conquistarnos, y Yoshua lo aceptó. Y ahora viene de vuelta David a conquistar la ciudad de Jerusalén, tiene sus motivos, lo vamos a estudiar después, para querer tener la ciudad de Yebus, la ciudad de Jerusalén, como capital. Y ellos le dijeron, los jebuseos, le dijeron, tú no entrarás acá. Y acá la burla es no solamente con el documento, sino que dicen, los ciegos y los cojos, los rengos, te rechazarán. Era una forma de decir, tenemos a la gente con problemas físicos que son incluso más fuertes que vos para la guerra, no te tenemos miedo. Es como si dijeran, ustedes vienen a jugar con la quinta de Peñarol y nosotros le ponemos a gente ciega y a gente que no puede caminar bien y les van a ganar. En realidad el ejemplo no está bien la quinta de Peñarol, sería vienen con Peñarol, como diciéndole su primera de Peñarol vale como la quinta o menos. Era una forma de burlarse de ellos. Espero que se haya entendido. Y Bailcot David en Metzudat Zion y Hir David. Pero, ¿qué hizo David? Hizo la guerra y tomó la fortaleza de Zion, que es la ciudad de David, el corazón de lo que era Jerusalén. Y a partir de ese momento dijo David, todo el que haga la guerra ahora para tomar Yebús y debe atacar a los que son ciegos y a los que son rengos. De esa forma les vamos a mostrar que no se pueden burlar de nosotros. Esto que nos puede parecer algo muy salvaje de parte de David, era entendible en el momento de guerra. David no podía permitir que se burlaran, ni que le desafiaran, ni que dijeran que no tenía fuerza. David tenía que demostrar que era poderoso y que era fuerte. Y entonces, si les se burlaban diciendo los ciegos y los rengos te van a ganar, pues bueno, los ciegos y los rengos van a ser los primeros caídos en las guerras contra David. Después iban a seguir los otros, pero nadie se iba a burlar de David, porque si se burlaban de David, se burlaban del pueblo judío y de Dios. Y después que tomó la ciudad, la llamó Ir David, y ahí edificó en ese lugar y la fue ampliando.
Vayelech David Eloh Begadol, Badonai, Elohei Tzvaotimo, y David fue cada vez haciéndose más y más grande, teniendo más poder, conquistando más ciudades, conquistando otros territorios, e hizo un pequeño imperio bastante poderoso, y nos dice el Tanaj que Hashem, el Dios de los ejércitos, estaba con él. Hashem tiene muchos nombres, uno de los cuales es Adonai Tsebaot, o Adonai Elohei Tzvaot, el Dios de los ejércitos. Tiene varias interpretaciones el nombre, pero también es evidentemente en relación a la cuestión de las guerras. David era un rey guerrero, entre otras virtudes o defectos, cada uno lo ve como quiere, y estaba ayudado no solamente por su capacidad, su inteligencia, aliados internos y externos, sino también por Dios, que le permitía todas estas conquistas.